Yo creo que no es posible valorar el esfuerzo y me parece que el papel del esfuerzo en el aprendizaje está un poco mitificado. Yo creo que la gente habla de esfuerzo hablando más del cuánto que del cómo. Podemos tener aproximaciones al aprendizaje muy esforzadas que realmente impiden el aprendizaje y el aprendizaje al final es una actividad cognitiva muy compleja que requiere el despliegue de un conjunto de herramientas muy variado. Pensar que los años de experiencia acumulados simplemente ya te van a dar más sabiduría, si no hay una reflexión, es decir, pues eso, la experiencia sin reflexión no sirve de nada. Y una idea muy interesante que es de Danny Willingham es, y esa hora es esa hora, independientemente de que la llenes o no. Porque si no, tú trabajas para lo urgente, pero no para lo importante. O sea, tú tienes que decir, todos los días estoy de 6 a 7, no tengo nada que hacer, busca algo para hacer. Pero fíjate además ahí cómo lo importante sería también cómo generar personas que saben utilizar la motivación que le dan de fuera, pero son capaces también de utilizar mensajes desde dentro para esa motivación. Claro, generamos recursos que están libres, entonces pues, oye, todo parece un anuncio, ¿no? Pero vete a mi blog, dale recursos y abre el libro de Ángel Pérez Puello y David Ortiguela de evaluación formativa, que es una joya que tienes ahí disponible. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Y hoy tenemos de nuevo aquí en el canal a un buen amigo y conocido y al que yo personalmente... Bueno, Juan, no sé cómo has llevado tú el tema de los elogios y demás, pero permíteme, sabes que te aprecio un montón. Para mí fuiste una de las primeras personas referentes en Twitter con tu magnífico blog, que ya dejaré toda la información aquí de Juan en la caja de descripción, Investigación Docente. Y me inspiraste a sumergirme en el mundo de la investigación, a adentrarme, a aprender más, también a ser crítico con lo que vi en ese momento en mi facultad, evidentemente con todo el respeto siempre del mundo. Y tenemos aquí a Juan Fernández, como decía, autor de un magnífico blog, Investigación Docente, autor de varios libros. Yo tengo aquí Educar en la Complejidad, uno de ellos, siempre recomiendo, uno con Mariana, la evaluación formativa, y el otro que lo dejaré aquí porque lo tengo en formato Kindle, en blanco, cómo focalizar la atención, la memoria y la motivación para aprender. Además, Juan, de divulgador, ha dado numerosas charlas, ponencias formativas en diferentes espacios educativos. Y Juan, como siempre digo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, muy contento de estar aquí hablando contigo y agradecido también por esas palabras, yo también te aprecio y compartimos misión, ¿no? Y compartimos esta idea de ayudar a pensar a la gente, de compartir, de que la gente pueda tener acceso a, bueno, pues a charlas, a textos, a documentos que le ayuden a mejorar su práctica docente, ¿no? Que era un poco lo que hablábamos antes, que antes de la charla que llevamos un rato ya, pero que es importante al final que lo que hacemos tenga sentido, ¿no? Y el sentido para mí es claramente ayudar a la gente a pensar mejor, nada más. Y nada menos. Y esa parte que tú comentas, y además con los años, también con la experiencia y también con los errores, con el ensayo-error, te vas dando cuenta de lo importante que es reflexionar precisamente sobre todo aquello que llevamos a cabo, si realmente tenemos un interés en mejorar, en este caso hablando de educación, nuestra práctica docente. Y por supuesto tenemos información varia, nutrida. También aquí es importante el hecho de saber a qué fuentes accedemos. Creo que también es importante tener una visión flexible. Esto lo hablábamos también hace un momento. El contexto creo que también es muy importante a la hora de tomar cualquier tipo de decisión. Y al final creo que todas las personas, como en tu caso, o también muchísimas otras personas que divulgan en las redes, creo que aportan siempre algo de valor que debe ser considerado. Y luego, como te decíamos en ese calentamiento de lo que hemos tenido, es como yo te decía el ejemplo, no cojo un ejercicio de un compañero y luego lo quiero llevar a mi realidad. Pues habrá veces que esa transferencia no me funcione directamente como tal, pero sí está en nuestras manos. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo modificar? ¿Cómo puedo ajustar esto para que realmente tenga ese impacto en el aprendizaje de nuestro alumnado, de nuestros jugadores y en mi caso también como entrenador de baloncesto? Así que nada, Juan, como siempre, un placer tenerte aquí nuevamente en el canal y vamos a sumergirnos en tu nuevo libro. Vamos a intentar, hablando de esas tres temáticas, atención, memoria y motivación, un poquito a las personas que estén interesadas también y tú como autor del mismo, un poquito escudriñar algunas de las partes de tu libro, Juan.
Perfecto, muy bien. Pues mira, Juan, cuando yo me sumergí en el libro, había una parte que también te he dicho antes, en la que tu libro tiene un propósito que además deja de manera explícita en el mismo, ¿no? Y es el hecho de desmitificar la fuerza de voluntad. Y antes de un poquito sumergirme en esto, Juan, Ujú. ¿crees que es posible evaluar el esfuerzo? Hablando de fuerza de voluntad, el esfuerzo, estos conceptos que también tienen cierta relación. Yo creo que no es posible valorar el esfuerzo y me parece que el papel del esfuerzo en el aprendizaje está un poco mitificado, no en el sentido de que no necesitemos esfuerzo, sino que en el fondo el esfuerzo puede ser utilizado de muchas maneras, ¿no? El esfuerzo generalmente, yo creo que la gente habla de esfuerzo hablando más del cuánto que del cómo. Entonces parece que necesariamente un mayor esfuerzo va a conllevar un mayor aprendizaje. Y esto es por lo menos discutible. Podemos tener aproximaciones al aprendizaje muy esforzadas que realmente impiden el aprendizaje porque pues provocan una baja de la motivación o son tareas repetitivas en el peor de los sentidos, son tareas por encima, ¿no? Por ejemplo, pues, tú puedes tener, para una persona que le cuesta mucho escribir a mano alzada, le puedes decir que copie una frase 100 veces y eso no va a promover un mayor aprendizaje, por ejemplo. Entonces, claro, la idea del libro es, está bien que te esfuerces, yo te voy a animar a esforzarte, pero a esforzarte en el mejor de los sentidos y de una manera determinada. En ese sentido, el cómo es lo importante, ¿no? Siempre que me sale a hablar contigo poner metáforas deportivas, pero Sí. que me disculpe la gente que no se escucha, pero claro, es como pensar que si yo salgo a correr, lo que tengo que hacer es hacer sprints todo el rato, y entonces yo me sprinto y sprinto. Depende de lo que quiera conseguir. Entonces, primero tengo que pensar qué quiero conseguir y luego tengo que pensar cómo enfocar el esfuerzo, es decir, la atención, la memoria y la motivación, cuando hablamos de tareas cognitivas, para que ese esfuerzo sea lo más aprovechable posible. Y el libro está escrito porque a lo largo de los años he tenido un montón de personas en clase que se han partido los cuernos, pero eso no ha significado un gran avance para ellas, para estas personas, ¿no? Y a mí me da mucha pena porque con el tiempo me he dado cuenta de que en el fondo el mensaje que le estábamos lanzando todos, los docentes, sus padres, ¿no? Era la idea de más, más, venga, necesitas más, más. Y no, no, lo que necesitaba era mejor o lo que necesitaba era diferente. Y a mí me ha pasado también, ¿eh? Pensar que puedo de, esforzarme leyendo y releyendo y releyendo y ver que eso no era lo que se me pedía o que se me estaba pidiendo una cosa diferente que yo no era capaz de intuir qué. Entonces, la idea del libro surge como vamos a intentar que las personas que están en un contexto en el que tienen que aprender algo puedan empezar planteándose qué es lo que quieren aprender, fijándose esos objetivos que es tan importante, y luego viendo cuáles son las mejores estrategias para conseguir aquellos objetivos que se han planteado. Y el aprendizaje no funciona en modo automático, ¿no? Ese es como sería el segundo tema del libro. El aprendizaje es un conjunto de estrategias como una navaja suiza que tienes que aprender a usar y tienes que conocer qué estrategias existen, cuáles estrategias se te dan mejor y cuáles estrategias se adaptan mejor a ese contexto, a esa tarea que vas a afrontar. Y con todo eso, pues tal vez puedas, digamos, conseguir un mejor aprendizaje esforzándote de manera diferente, pero no necesariamente más. Y esta idea es importante, ¿no? Porque al final hay gente que no puede dedicar más tiempo de lo que hace. Yo tengo alumnas y alumnos que a lo mejor es que están en tercer o cuarto de la ESO y tú le ves y dices, tal vez lo que necesitas no es más tiempo de estudio, sino estudiar de manera diferente e incluso incluir cosas en tu vida que te ayuden un poco como a trabajar otros aspectos, ¿no? Pues, el deporte o una salida, un grupo de gente, yo qué sé, algo, salida al aire libre, otro tipo de actividades que te puedan regular. Porque si no parece que esto es una cuestión de echarle horas. Eso no quiere decir que echarle horas en un momento determinado, como siempre, el matiz. ¿Eh? Claro. No estoy diciendo que no hay que esforzarse o que no hay que echarle horas. Lo que estoy diciendo es que eso no es suficiente. O sea, que eso es
una medida muy vasta del aprendizaje, muy poco matizada, y el aprendizaje al final es una actividad cognitiva muy compleja que requiere el despliegue de un conjunto de herramientas muy variado. Te escuchaba y también esto yo, cuando hice el libro, me venía a la mente. ¿Tú recuerdas, Juan, este anuncio de los neumáticos Pirelli que decía, Sí, la fuerza sin control no sirve de nada? ¿No? Pues, sí. aunque sea de Exactamente. manera muy reduccionista, en modo eslogan comercial, pero estoy muy de Sí, acuerdo sí, con lo que señalas, pero no por el hecho de estar de acuerdo per se, sino porque, claro, el esfuerzo sin control, si no está bien definido, y además en tu libro, que por cierto lo recomiendo encarecidamente, muestra diferentes estrategias como la práctica espaciada entrelazada, en fin, muchas otras deliberadas que nos permiten, y esto lo tenía un poco el deporte, que sin querer nos sale, es buscar esa, en cierto modo, esa estrategia, Juan, esa táctica para saber qué recursos podemos utilizar para estudiar de forma eficiente, a la vez que eficaz, obviamente, y que no claro. siempre más es mejor. Y esto también creo que está relacionado con la sobrecarga cognitiva, si en ocasiones metes muchos estímulos y tu memoria a corto plazo empieza ya de trabajo a colapsar y estos son, digamos, situaciones que pueden dificultar precisamente esos procesos de enseñanza. No, y fíjate que incluso para como docentes, también eso es un mensaje, porque la experiencia por sí sola no es suficiente. Vuelve a ser lo mismo. Pensar que los años de experiencia acumulados simplemente ya te van a dar más sabiduría, si no hay una reflexión, es decir, pues eso, la experiencia sin reflexión no sirve de nada. Sería analizando eso, porque si la experiencia solamente con, perdona, se me caen los cascos, la experiencia solamente si no hay reflexión, necesitas desarrollar representaciones mentales complejas. Entonces, en el libro lo que trato es de ayudar a la gente, especialmente, pues eso, a estudiantes de cualquier tipo, a desarrollar una representación mental compleja de lo que significa aprender. De esa manera, la acumulación de experiencia, la acumulación de antigüedad, genera experiencia. Si no solo tienes antigüedad. Y esto lo podemos ver perfectamente cuando pensamos en tareas que hemos realizado 100.000 veces, pero no nos convierten en expertos. Por ejemplo, conducir un coche. Conducir un coche, tú puedes hacerlo, te sirve para llegar a los sitios, pero no puedes ser piloto de carreras, no solo por la velocidad, sino porque eso requiere una práctica determinada que te saque de un rendimiento aceptable a un rendimiento experto. Y esto pasa igual con un montonazo de cosas, está muy, muy definido, ¿no? Y ser docente pasa igual. La antigüedad no es lo mismo que la experticia o la experiencia. Tengo que reflexionar lo que me pasa y hacer una práctica reflexiva para que la acumulación de años de experiencia se transforme en maneras diferentes, en representaciones mentales diferentes, más complejas, que paradójicamente, cuanto más complejo es, más flexible es. Esto es muy interesante también. Es decir, es más fácil adaptarse porque en el fondo hay un conjunto de patrones que reconocemos y al reconocer patrones tienes más capacidad cognitiva liberada porque no estás ocupándote en los detalles, sino que eso es, o sea, perdón, no estás ocupándote en lo general, sino que puedes enfocarte en los detalles. Entonces te Exactamente. puedes adaptar mejor, claro. Pero eso solo pasa cuando tienes representaciones mentales complejas. Si no las tienes, las situaciones se repiten y la mera repetición de experiencia no asegura que lo vayas a hacer mejor. O sea que esta idea que hemos dicho de aprendizaje se aplica de alguna manera también a nuestro quehacer docente. Me encanta esto que señalas porque, bueno, por cierto, a Juan no le pasan las preguntas y tengo que decirte que la siguiente que quería preguntarte era relacionada con la experiencia en educación, ¿no? Y quería Ah, decirte realmente qué es lo que significa, ¿no? Ser bueno ¿no? El tener simple y ya. llanamente mucha experiencia Uf, en algo te posibilita a, cuando en muchas ocasiones no llamamos, mira, yo por ejemplo, te soy honesto, ¿no? Yo he terminado el grado de educación primaria, ¿no? Y pone mención o especialista en educación física. Y yo digo, puf, especialista en educación física, a ver, si hablamos así de manera llana, yo no me atrevería casi a decir eso, ¿no? Es decir, para alcanzar ese grado, no me basta, valga la redundancia, con un grado universitario. Me ha salido, vamos, redondo. Es decir,
necesito esa experiencia práctica, Sí, transferir a la realidad, de yo poder aterrizar todo ese corpus teórico en un aula o en diferentes contextos y a través de esa práctica y esa reflexión, como tú hubieras señalado, ir de manera progresiva acumulando esos conocimientos que me generen esos esquemas mentales para precisamente ir mejorando mis habilidades, mis capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. claro, fíjate, hay gente que dice que la experiencia, ¿no? El desarrollo del pensamiento experto requiere de tres cosas. Primero, hay una primera fase en la que tú como que empiezas a asimilar conocimientos, ¿no? Entonces tú lees libros y el grado, ¿no? Pero esa primera fase es como la iniciática. La segunda parte es imbuirte en una comunidad de práctica. Es decir, hay cosas que solo puedes aprender en una comunidad de práctica de gente que está haciendo cosas parecidas. Precisamente porque contrastan tus maneras de hacer y porque te permite exponer o, digamos, exteriorizar. Y el tercer nivel, esto es que a mí me parece muy bonito, el tercer nivel es el de contribución a esa comunidad de práctica. Entonces, claro, igual, cuando, menos mal que no lo he dicho, ¿no? Pero es experto en no sé qué. Yo no soy experto en nada, porque estoy metido en la comunidad, quiero pensar que esta vida social virtual, ¿no? Nos imbuye en una comunidad de práctica, que para eso creo que es muy bueno las redes sociales, ¿no? O sea, te permite ver lo que piensan, lo que dicen otros. Pero bueno, ahora estoy intentando hacer el doctorado precisamente para llegar al tercer nivel, que es el de contribución con algo original. Y estos libros son el esfuerzo por decir, bueno, estoy ya intentando contribuir a mi comunidad de práctica. Y como eso lo vivo, ¿eh? Como un pequeño grano de arena que ojalá a alguien le sea útil, pero dentro de una visión muy colectiva de lo que es esto. Entonces, claro, eso es también ganar experiencia. Cuando la experiencia docente es como fragmentada o solitaria, que esto también nos pasa, ¿no? En Sí. nuestra aula y demás, nos falta precisamente, no llegamos ni siquiera al segundo paso, Mm. porque no hemos contrastado nuestra forma de hacer, ni hemos observado otras formas de hacer, y por eso la generación de espacios donde se pueda compartir de manera cordial y de manera confiable y de manera sana y sensata, pues prácticas docentes también es muy importante, porque en el fondo es ayudar a la gente a ir avanzando hacia esa experticia o experiencia que hablábamos. Esa última parte que señala, a mí personalmente, Juan, me fascina. Ya como entrenador, sabes que tenemos los clinics de baloncesto donde vamos a ver Claro, a exacto. diferentes entrenadores o entrenadoras del panorama nacional, donde ellos comparten sus conocimientos, qué tipo bueno, de ejercicios para trabajar cuestiones, ya sean de técnica individual, defensivas, ofensivas, etcétera. Y luego incluso, ahora me viene también a la mente, al congreso que estuve en Segovia los días unidos de julio, allí que organizaron, bueno, pues al final has visto López Pastor, que estuvo allí con Pérez Puy, esta gente, hablando sobre evaluación formativa y compartida. No sabes lo que disfruté, Juan. O sea, ve a Claro, gente tan implicada hablando de una temática, compartiendo su experiencia. Fue brutal. De hecho, mira, si te cuento algo súper rápido, de hecho, ellos lo vieron allí como anécdota, porque yo también presentaba un proyecto y fui de los últimos a presentarlo. Claro, durante los días yo iba viendo a los demás y yo iba mirando el mío y dije, Buf, esto no, esto no está del todo bien. Y con toda la humildad, antes de comenzar, tras estos días y haber disfrutado de las diferentes intervenciones de todas las personas aquí presentes, he de deciros que esto ha sido un intento de implementar la evaluación formativa. No obstante, voy a compartir las diferentes actividades y es súper bonito porque te permite a ti mismo autoevaluarte, corregir, compartir, ver qué es lo que funciona en diferentes contextos. Y yo me pregunto, Juan, ¿hay algo más bonito que eso? Aparte, con gente súper implicada, hubo claro. momentos de debate, yo solté el melón de la inteligencia artificial. Bueno, yo disfruté como un niño chico, te tengo que decir así de claro, la organización estupenda y estar con tanta gente, de verdad, diferentes contextos, compartiendo lo que nos gusta y cada uno, para mí es algo tan enriquecedor que solo te puedo decir que a mí me fascina. Claro, no, y por eso también en el fondo el libro, todos son una invitación como a leer como primer paso, o sea que muchas veces, nos falta también esa parte, que no hay que minimizarla, ¿eh? O sea, hay que leer. Ya sabes que esto es una idea que lanzo siempre que puedo. Sí, Como docentes tenemos que leer lo que han escrito otros,
hay que leer porque eso también posibilita los otros pasos, ¿eh? O sea que eso tú me estás citando a gente a la que yo he leído, que sé que dedican también y que esa gente tiene una acumulación de experiencia enorme. Por ejemplo, el ámbito de la evaluación formativa en educación física, bueno, y un libro que está también colgado en mi blog, en la sección de recursos está su libro, que es Exacto. brutal, un libro en abierto. Claro, generamos recursos que están libres. Entonces, pues, oye, esto parece un anuncio, ¿no? Pero vete a mi blog, dale recursos y abre el libro de Ángel Pérez Puello y David Ortiguela de evaluación formativa, que es una joya, es un libro educativo en abierto, en PDF, que tienes ahí disponible, ¿no? Y entonces, claro, a veces lo que desearías es eso, que la gente, bueno, pues se animara más a leer como forma de reflexionar sobre la propia práctica, ¿eh? No para que yo les dé la turra, sino como mecanismo de reflexión sobre cómo doy clase o cómo aprendo. Desde luego. Así es. Yo, ¿qué te voy a decir? Bueno, la gente que ya nos conozca, para mí es que el blog de Juan es que es, no sé, es sumergirte en un paraíso lleno de información tan rica, tan de valor. Ya sé que me pongo, permíteme, que me pongo aquí un poco metafórico, pero ya te digo que es que, te lo digo de corazón, tú lo sabes, Juan, y no sabes lo que yo agradezco. A mí me ha abierto mucho. Bueno, de hecho, incluso en la posición te cité, por cierto, no te lo he dicho antes, Bueno, gracias, cité gracias. Muchas a tu gracias. libro, el blog, porque considero que la gente, como es tu perfil, que compartí de manera desinteresada tanta información de valor que sobre todo invita a la reflexión, que es lo más importante, hombre, yo creo que eso mínimamente hay que reconocerlo, digo yo, al menos yo lo intento hacer desde mi modesta posición, como siempre digo. Bueno, pues te Juan, agradezco el reconocimiento, vamos, y la lectura. O sea que es verdad que ahora, por ejemplo, en verano, pues es el momento que yo escribo más y dejo las entradas preparadas, porque hay un trabajo detrás, sí, no, no te lo voy a negar. no, no, hay trabajo. Yo también ahora que un poco me estoy sumergiendo así más o menos intentando, digo, guau, hay que echarle ahorita ahí a, como digo yo, a la Sí, sí, sí. mochila. Juan, siguiendo con tu libro, bueno, ahí yo he rescatado unas cuantas frases que me parecen, a mí me han fascinado. Voy a ir compartiendo un par de ellas tres. Y te voy a leer de manera literal esta, ¿no? Que es cortita. Y dice lo siguiente: la creatividad es rutina, trabajo y reflexión. En uno de los, bueno, de los pasajes de tu libro hace especial hincapié a la importancia de construir hábitos y rutinas, precisamente como también un poco antes hemos dejado entrever para, digamos, liberar en cierto modo esa memoria de trabajo, esa Exacto. sobrecarga y buscar esos automatismos que nos permitan dejar espacio, por llamarlo de alguna manera, para afrontar otras actividades. Juan, bajo tu punto de vista, y sé que lo dice en el libro, pero para que lo escuchen también los oyentes, bajo tu punto de vista, ¿por qué crees que es importante el hecho de construir rutinas y hábitos, sobre todo lo que viene siendo en el ámbito educativo, también relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje? Para escribir esa parte chiquitita del libro me leí un volumen voluminoso de creatividad de Stenberg, que es un psicólogo especializado en esto, ¿no? De la creatividad, y me vi como 5 o 6 documentales distintos de la gente más creativa. Si tú piensas en creatividad, yo pienso en Ferran Adrià, pienso en los Beatles, ¿no? Entonces había varios documentales. Hay uno de los Beatles muy bueno, que se llama Get Back, en el que los ves ahí desbarrar durante horas. O sea que es una cinta larguísima, larguísima, pero es muy llamativo. Al final sientes como que están vivos y estás ahí conviviendo con ellos, ¿no? Porque están como haciendo sus cosas. Eh, y claro, a mí me llamó la atención los puntos comunes. Te voy a contar solo una anécdota. Por ejemplo, cuando Ferran Adrià empezó a cocinar, no le gustaba mucho cocinar, sino que él jugaba al fútbol en un equipo que yo creo que era de Santa Coloma, de Grabanero, no me acuerdo en cuál. Entonces, su jefe de cocina le dijo, si quieres jugar los partidos, tienes que aprenderte todas las recetas que hay en este libro. Y entonces le dio un libro de, no recuerdo cuál, pero en 3.000 recetas, y le iba preguntando, ¿no? Y él tenía que replicar las recetas, no solo era preguntar, sino replicar las recetas del libro. Para poderse a jugar con su equipo, que era lo que él quería hacer, eso tuvo que aprender. Y hay una parte del documental del Bully donde es fascinante porque dice, claro, todo lo que hice después, en el fondo, fue reconstruir las piezas que yo había aprendido en ese manual de cocina que me tuve que aprender para poder irme a jugar al fútbol. Y es lo mismo que te cuenta Paul McCartney cuando dice no sé qué, tiene un vídeo también muy chulo en el que dice, escuchamos una canción de Bach y entonces empezamos a jugar con el bajo y dices, claro, es que para crear necesitas tener recursos cognitivos disponibles para juguetear y probar.
Y eso solo pasa cuando tienes una base de rudimentos que no requieren procesamiento cognitivo. Entonces tú mm, liberas recursos para hacer combinaciones nuevas, porque estás combinando cosas que están tan asentadas que para evocarlas o manipularlas apenas necesitas energía. Entonces, claro, en el fondo, en el libro es una invitación también a decir que el tema del hábito y la rutina es básica para desarrollar todos los demás procesos, incluso los más alejados que nos puedan parecer, como la creatividad. Es una defensa del hábito. Eso no quiere decir, volvemos a lo mismo, no quiere decir que todo tenga que ser rutinario, ¿eh? Yo no creo en una visión robótica de una clase o de un aprendizaje todo robótico, pero el hábito ayuda a no depender de la fuerza de voluntad. En el momento en que tú has automatizado un hábito, ya no necesitas la fuerza de voluntad, porque en el fondo sabes que vas directamente ahí. Y cuando ya estás ahí, entonces despliegas ya otros talentos, otras capacidades, entonces puedes hacer otras historias, ¿no? Y en esto del aprendizaje muchas veces no estructuramos bien los momentos de aprender y hay que empezar a estructurarlos, de manera que no necesitemos estar pendiente de tantas cosas para empezar. Para empezar estoy pendiente del móvil y entonces tengo notificaciones y luego a la vez estoy con el correo abierto y estoy contestando cosas. A la vez estoy pendiente de una conversación. No, yo tengo que estructurar. Tengo que buscar el hueco para estudiar, igual que hacer deporte. Si es que es lo mismo. No puedo buscar los huecos. Si buscas los huecos no los vas a encontrar. Lo que tienes que decir es martes y jueves de 4 a 5. Y entonces, claro, lo que has hecho es liberar un montón de energía para aprovechar ese rato bien. Y ya lo menciono en el libro, pero a mí me parece que gran parte de la fama que tienen las academias y todo esto como apoyo, ¿no? Que a veces es un problema, ¿no? Y yo creo que eso habría que analizarlo mejor, ¿no? Como hemos generado un sistema educativo que precisa de esos refuerzos, pero muchas veces estoy convencido que es básicamente el hábito de ir 1 hora el martes. O sea, lo que ayuda a la gente, más que allí pase magia, es que al final tienes a chavales que están desestructurados total y tienen unas horas al día en el que alguien les proporciona un ambiente en el que se les pone a trabajar o a estudiar. Entonces, ese es el éxito, pues no necesitas pagar para eso, puedes hacerlo en tu casa o en la biblioteca. Pero, claro, tienes que estructurar tu ambiente de estudio en función de una serie de características que son las que trato de desarrollar en el libro. Y con eso liberas energía, liberas eso, capacidad cognitiva, liberas espacio mental para poder hacer otras cosas, ¿no? Si estás muy pendiente de los procesos básicos, pues ya con los procesos básicos te agotas. A mí esta idea me parece muy interesante y además también, quizás no, es segurísimo, también viene por mi experiencia de aprendizaje, sobre todo orientada al baloncesto, como sabes. Yo tengo muchas rutinas. A mí la rutina me da calma, me da cierta estabilidad. ¿Mis rutinas son siempre las mismas? No. Te voy a comentar algo personal. Por ejemplo, yo cuando salgo de trabajar me voy siempre siempre, dependiendo también, ¿no? Pero mínimo yo tengo que entrenar hasta el día de la semana. Es mi tal. Si ya estoy 4 días sin entrenar, mi mente ya empieza porque ya tengo el hábito. Y aunque no tenga ganas, como ya tengo ese hábito y llevo construido durante los últimos 20, 30 años, ya lo hago de manera automática. Y además, esto es algo personal, ojo, que comparto contigo y con el resto de personas. Una vez que me pongo, aunque no tenga ninguna gana, empiezo a activarme. ¿Qué hago yo? Utilizo los estímulos que sé que a mí me activan. Me pongo la música que a mí me motiva, empieza a calentar, el músculo ya empieza a coger forma, te empieza a espabilar, te quitas la pereza que tengas en mente y luego voy. ¿Entreno siempre a la misma intensidad? ¿Entreno siempre al mismo tiempo? No. Pero sí procuro tener esos hábitos. ¿Que hago 15 minutos? Oh yeah. 15 minutitos, fantástico. ¿Otro día estoy 40? Genial. Y con el estudio me pasa básicamente igual. Ahora estoy con el inglés, ya te comentaré que tengo un reto ahí a ver si soy capaz de llegar a C1. Y yo tengo ya, gracias a tu libro también y a todo lo que he leído en tu blog, porque también yo estos conocimientos los sabía también dar ver de mucha gente, utilizo esa estrategia. Y yo me estoy dando cuenta ahora de lo mal que estudiabas. Sí, yo he estudiado muy mal. No, yo he sido muy mal estudiante también, ¿eh? Yo utilizo unas estrategias pésimas. Fatal, o sea, fatal. Y yo siempre digo a la gente, por lo menos dar la oportunidad de probar. Ostras,
cuando pones práctica espaciada, empiezas a evocar en vez de estar releyendo no sé qué tal, dices, uy, ostras, hostia, Sí, sí. ¡ey! Que esto funciona, amigo. O sea, No, obvio, y así. lo que has dicho tú del anclaje, eso funciona mucho para Sí, generar el hábito, por ejemplo, hábito de estudio, es decir, después de no sé qué, funciona eso mejor. Yo también lo trabajo mucho eso. Tú entrenas, por ejemplo, ¿no? O los chavales te dicen, no, bueno, pues llegas a casa, te duchas, después de la ducha te pones media hora, una hora, ¿no? No lo hagas, o sea, no digas cuando vuelva de casa, pero si tú sabes que acabas de trabajar, de entrenar o de trabajar a una hora, que llegas a casa a esa hora, te dices, a las 7 tengo que estar puesto todos los días, ¿no? Entonces, tú coges y dices, y una idea muy interesante que es de Danny Willingham es, y esa hora es esa hora, independientemente de que la llenes o no. Porque si no, tú trabajas para lo urgente, pero no para lo importante. O sea, tú tienes que decir, todos los días estoy de 6 a 7, no tengo nada que hacer, busca algo para hacer. Así además, probablemente además profundices en tu aprendizaje, ¿no? Porque pues busca una noticia, busca un artículo, depende de la cuestión que sea, ¿no? Pero esta es tu hora dedicada a profundizar en este aspecto. ¿Que tienes cosas que hacer? Bien, yo ahora, por ejemplo, digo, estos son mis tiempos dedicados al blog. Vale, pero luego tengo mis tiempos, que ya he acabado el objetivo de entradas que tengo, porque me he puesto un objetivo, los objetivos son muy importantes. Pues voy a leerme un capítulo de un libro. ¿Cuántos capítulos quieres acabar al final del año? Mira, pues quiero haberme leído 6 capítulos, haber tomado notas de 3. Pues esos objetivos son muy importantes y esos huecos están. ¿Que he acabado las entradas? Pues venga, empiezo con capítulos. ¿Que no tengo la cabeza como para poder leerme un capítulo o leerme un artículo o un paper? Pues no pasa nada, porque a lo mejor ahí lo que tengo que hacer es coger y empezar a escribir cosas que ya me he leído y transformar notas en un documento de texto. Entonces también tener actividades diferentes te ayuda a variar entre esas actividades diferentes y saber que tú siempre vas a poder estar como, digamos, activo, activo en el sentido de procesando activamente, o sea, haciendo un aprendizaje que se llama generativo, exactamente. manejando esa información, completándola, preguntándote demás, para poder profundizar en tu aprendizaje. Y ese tiempo se hace así. Y claro, esto es lo de siempre. A lo largo de mi vida he hecho actividades y he abandonado un montón de otras, ¿no? Pero es que la dificultad, pero es que la dificultad inicial, la llanura de aprendizaje inicial de algunas cosas, pues es la que es que es lo que hay. No puedes aprender, al menos yo, por ejemplo, no soy capaz de aprender R, que es un lenguaje de programación, de estadística. Pues eso no, yo no lo aprendo en 4 días. Yo lo aprendo a base de pegarme y perder tiempo a puertas. O lo planifico y soy consciente de qué es lo que quiero hacer al final. Pues al final quiero entender el análisis que han hecho en este artículo. Pues o me pongo ese objetivo y me pongo un plazo y unos tiempos para ese objetivo, o como dependan de mi apetencia, no funciona. Y cuanto más complejo es el aprendizaje, más importante es no depender de la apetencia, está claro, porque es que si no, va a ser imposible. Eso también lo decía en uno de los libros también, ¿no? El hecho de siempre esperar, ¿no? A estar motivado para, ¿no? Tomar la Claro, acción. No siempre es así. Y creo que una descripción, ¿no? No es ningún juicio de valor ni nada por el estilo. De hecho, yo incluso, vamos, lo compartí contigo hace un momento. Yo tengo ganas todos los días de, yo sé, o de ir a trabajar, o de ir a entrenar, o de ponerme a estudiar inglés, o ahora, pues no lo sé, no siempre tengo el mismo nivel de motivación. Hay días que estoy más cansado por lo que sea, porque la vida es así. De que descansas peor por cualquier motivo, cualquier circunstancia que te sobrevenida que tengas que atender. Y bueno, eso también entra dentro de la planificación. A mí, sobre todo, lo que me ayuda mucho personalmente, Juan, no sé si es la madurez o también el hecho de leer, no sé qué motivo es, el hecho de también de ser más amable conmigo mismo. Es decir, no ser tan autoexigente. Te hablo de una cuestión muy personal, ¿eh? Ya, no sé, ya cada persona es un mundo. Yo he sido siempre muy, muy autoexigente, me he machacado mucho, sobre todo cuando me equivocaba. Le tenía mucho, no sé si es pánico, pero mucha vergüenza de equivocarme. Siempre quería ser muy correcto, hablar muy bien, si no, hablar. Y luego he dicho, baja, relájate, que al final te vas a ir al otro sitio igual que todo el mundo. O sea, eso sí, con la mente tranquila, permítete el proceso que estás siguiendo, disfrútalo. Si hay días que llegan más, bien, cuando me refiero a llegar más, ella se tú cuando te pones a estudiar. Sobre todo también si hablo, ahora viene la oposición. Hay días que estás que no sé qué, que dices, ¡guau! Vaya sesión on fire, yeah. Y llega otro día y dices tú, vaya pues carajo, nada. ¿esto qué es? Pero sigo hablando en términos baloncestísticos, Juan. Soy un paquete, pero ¿esto qué es? Pero ¿cómo no me he enterado de nada? O sea, ¿cómo es posible esto?
Cuando tú eres consciente de que eso puede suceder, los altibajos no son tan abruptos. Ya te andas en una zona más de gracia, de cierto equilibrio Sí, sí. que te permite sostener eso a medio, largo plazo. Ojo, una opinión que comparto muy personal, no sé si a alguien más le pasará, pero quería compartirla contigo, Juan. Sí, sí. De hecho, el último capítulo del libro es precisamente las creencias sobre uno mismo. Porque en el fondo, todo esto, en el fondo, no es más que un argumento para entender que, que lo que tú piensas de ti mismo como aprendiz puede cambiar. ¿Eh? Y yo creo que esa idea es muy importante también. Y hay gente que eso le puede salvar en un momento determinado. Es decir, hacer esto mejor también te ayuda a entender que tú no eres de ninguna manera eh, estable, ¿no? O que tus habilidades parten de una capacidad innata, que eso es innegable, como hablábamos, ¿no?, antes Sí, de la grabación, pero parten de una capacidad innata, pero que luego tú con esa capacidad innata, con esas cartas que tienes, puedes construir diferentes cosas, puedes hacer diferentes jugadas. Entonces también hay que aprender a hacer las jugadas, sin negar toda la importancia que tiene el contexto socioeconómico familiar. Eso también lo dejo claro en el libro, ¿eh? No se trata de decir aquí, ala, todo el mundo quien quiere puede. Eso no funciona así. Pero es verdad que en general lo importante es también que todo este trabajo de aprender mejor repercuta en tu visión de ti mismo y en tu visión de autoeficacia, por lo que dices tú, porque en el fondo eso te da madurez, te da una cierta seguridad, te conoces a ti mismo, sabes qué cosas te funcionan y qué no, sabes si eres más tendente a trabajar mejor de una manera o de otra, por la tarde, por la noche o por la mañana, sabes si te viene bien tomarte un descanso, si en el descanso se te va a ir la pelota, sabes si irte a la nevera va a ser una hora o no, y te vas conociendo. Entonces, eso también te ayuda a tener una cierta sensación de que esto no es el destino o una especie de papel escrito con la que naciste, sino que es algo maleable. Y lo maleable es más motivador porque tienes un cierto control sobre lo maleable. Entonces, claro, aquí también esto es muy importante, muy, muy importante. Genera situaciones donde la gente puede aprender y al tener control sobre esas situaciones, esos contextos de aprendizaje, eso es lo más motivador que existe. Lo más desmotivador es la sensación de que no tienes ningún control. No tienes autonomía para elegir, no hay vinculación, no hay libertad, ya está todo definido de antemano. Y eso es lo que yo, y creo que en general, creo que los oyentes pueden compartir, que hay muchos chavales que piensan que ya está definido, o sea, sí, que ellos son un desastre y que no lo pueden hacer. Y como son un desastre y no lo pueden hacer, pues no hay motivación posible y es normal, es comprensible. Entonces, proveer de esas estrategias debe llevar, pero implícitamente, una reflexión sobre las creencias sobre ti mismo y una movilización de tu capacidad motivacional para decir, ostras, sí, voy a intentarlo, porque es verdad que aquella vez pude conseguir esto un poquito mejor, ¿no? Y ir tirando de esas experiencias de éxito. La clave es tener experiencias iniciales de éxito y promover la reflexión sobre el propio pensamiento, ¿no? Y cómo voy haciendo, qué es lo que me pasa, qué es lo que me ha distraído, ¿no? Lo hablábamos antes, ¿no? ¿Qué es lo que ha funcionado en tu cabeza para motivarte, para no motivar? Y explicitarlo, que no sea una especie de idea tácita, que eso también nos pasa pues, mucho. Con el aprendizaje domina lo tácito. sí. ¿Cómo lo has hecho? No lo sé, me viene. Oye, se te ha olvidado, ¿y cómo es eso? No sé, se me ha ido. Y todo es como tácito. Bueno, no todo es tácito en el aprendizaje, ¿no? Entonces, esa idea de tácito en el fondo es un poco descontrol, no sé qué me va a pasar, ¿no? Por eso repaso antes del examen, a ver si, como todo es tácito, a ver si algo queda y entonces cuando lea la pregunta aparecerá mágicamente en mi cabeza, ¿no? También tengo personas en clase que dicen, bueno, yo cuando empiezo a estudiar dejo el libro abierto. Eso lo hacía yo también, ¿eh? Dejo el libro abierto. Y dice, pero tú lo miras y dices, no, pero está ahí abierto. Es una sensación como si fuera a evaporarse las ideas y te entra en la cabeza y dices, bueno, he estado con el libro abierto. Esa sensación de que es todo como muy etéreo y voluble, en el fondo, la idea que transmite es no tienes control sobre nada, es todo un poco paranormal. El aprendizaje es un fenómeno paranormal. Yo creo que mucha gente se sentirá identificada, ¿eh? No creo que nos pase solo a ti y a mí, ¿eh? Seguro que nos ha pasado a mucha, mucha más gente. Fíjate que hablando de la motivación, que luego es otro de los apartados que también quiero abordar contigo, también te confieso, y a veces esto me da un poco
de vergüenza contra, porque siempre cuando uno habla bien de sí mismo, como que parece que, pero más que hablar bien de mí mismo, ya sabes, como entrenador, incluso también como maestro de educación física en práctica, casi de manera intuitiva, Juan, me salía el hecho de generar desafíos lo justamente razonables en función de el contexto de la persona para precisamente enganchar a los jugadores, ¿no? Y sobre todo en el ámbito educativo. Recuerdo que tengo una experiencia con un par de chavalas que eran muy amiguillas, que es verdad que a nivel motriz, Juan, pues hay que ser honesto, te tiran ciertas limitaciones, las cosas como son. Pero eso es sinónimo de que no puedan alcanzar determinados hitos motrices. Por supuesto que sí. Ahora bien, ¿qué? Evaluación inicial, ver ciertos intereses, generar, como te decía antes con mi jugador, un cierto vínculo para que tu Eso es muy mensaje importante. también es súper importante, cómo comunicas, Sí. cómo animas, cómo habrás visto y sobre todo mostrar la evidencia de que lo que están haciendo que no te estoy dando un feedback, es decir, no estoy elogiando falsamente. Es que estás cumpliendo con el objetivo, es que esto lo estás haciendo bien. No, no, no. Mira, yo hace también grabo para que se vea, ¿no? No, fíjate. ¡Oh! Esa soy yo, digo, sí, esa eres tú. Y eso he visto que tenía una potencialidad tan grande en, como hablando de autoestima, autopercepción, en las personas que dije, guau. Y luego cuando ya accedí a la literatura y dije, ostras, claro, fíjate, lo está haciendo sin querer, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Por supuesto que esto no es sencillo. Aquí siempre se cuentan situaciones de éxito. Me he equivocado muchas veces, he metido la pata así de veces, las cosas como son, pero al final, sí, es verdad, porque siempre cuenta uno los logros, pero ha habido también mucho ensayo de error previo a ello, ¿no? Pero una vez que en cierto modo das con esa tecla, dices, wow, ya he encontrado un camino que tengo que seguir perfilando, obviamente, y mejorando y afinando con el paso del tiempo, pero que sabemos que son estrategias que tienen una probabilidad muy elevada de impacto en el alumnado o en los Pero jugadores. fíjate además ahí cómo lo importante sería también como, cómo generar personas que saben utilizar la motivación que le dan de fuera, pero son capaces también de utilizar mensajes desde dentro para esa motivación. Entonces, claro, por eso esa parte también es del libro, porque en el fondo, cuando tú piensas en motivarte, tú piensas en que hay algo de fuera que te va a decir, ¿no? Y te va a animar, te va a motivar. Pero Empujarse. tú tienes una vocecilla interior que puede ser brutal para motivarte, ¿no? En este trabajo que te decía de recogido un poco de literatura y bueno, de anécdotas también, ¿eh? Y de historias sobre la creatividad, otra de las cosas comunes era esa, como la voz interior. La voz interior que va diciendo, toca esto un poco más. Ahí, ya te digo, hay clips concretos muy, muy, muy interesantes con el tema de la música, ¿no? La voz interior de, esto está sonando muy bien, venga, estás acabando, fíjate, esta pieza te gusta, te acuerdas cuando la tocaste. O sea, eso en el fondo es desarrollar mecanismos que tienen que ver con lo que tú haces con tu alumnado, que ellos mismos lo hagan con sí mismos. De, sí, este soy yo, mira, lo estoy consiguiendo, mira, hemos dicho que íbamos a conseguir tal, lo estoy logrando, ¿no? Y entonces, generar esos mecanismos interiores, en el fondo, es hacer a la gente autónoma, porque puede vivir de un motorcito interno que necesita, como todo el mundo, porque vivimos en comunidad, ¿no? Pero bueno, que es más independiente de la gasolina externa, porque otra de las ideas también claves del libro y cuando hablamos del aprendizaje es que vas a tener personas que te van a acompañar súper bien y demás, y a veces que te va a tocar pues un jefe, un maestro, un profesor, un director o lo que sea, que no va a ser así. Y entonces ahí es importante haber generado esa cierta autonomía para que para desarrollar una cierta resiliencia, o al menos para ser más inmune a que, igual que hemos dicho, creencias de eficacia a mejor, pues creencias de eficacia a peor, ¿no? Y ser capaz de generar unos mecanismos que te protejan un poco de hundirte porque en el fondo te están proponiendo tareas repetitivas o porque te lanzan mensajes que son negativos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo siempre que conocer las cosas al final te ayuda a comprenderlas, a comprenderte a comprender a los demás, ¿no? Y eso siempre tiene que generar una cierta protección en el sentido de, no sé cómo llamarlo, pero entenderte mejor siempre te ayuda a vivir como más en tus zapatos.
y por ahí va la cosa, ¿no? Se trata de ganar motivación para ayudarte a vivir en tus zapatos, que no siempre van a ser los más cómodos, ¿no? Ni los más confortables. Totalmente, Juan. Y fíjate que yo en esta cuestión, y además, bueno, ya lo hemos hablado tú y yo en alguna más de una ocasión, el tema de la motivación siempre me ha llamado poderosamente la atención. Bueno, de manera así intrínseca o autónoma, motivaciones que parte del externo, lo interno, al final el objetivo, como tú bien señalas, es buscar esa autonomía, al final es esa motivación Claro, autónoma en el que de inicio tú sí puedes dar algún input para mover A, pero luego tú tienes esto como todo, ¿va? O al menos yo lo he hecho también como entrenador, sobre todo con los más pequeños, ¿no? Ir soltándoles de manera progresiva para que ellos vayan rodando solos, volar. Yo voy a estar aquí, voy a tener, voy a acompañar, voy a guiar, voy a intervenir en los momentos en los que sea preciso. Sin embargo, hay que ir cogiendo responsabilidades. Quiero que sea tono, porque es que al final claro. también en la vida es lo que se van a encontrar. Una persona dependiente en todos sus aspectos de manera muy exacerbada, bajo mi punto de vista, es un tanto, no sé si llamarlo peligroso o que puede comportar una serie de situaciones que a lo mejor no son de las más adecuadas, ¿no? Y por lo tanto, esa autonomía creo que es muy importante al final trabajarla con nuestro alumnado. De hecho, fíjate, hoy en día no se habla tanto de motivación intrínseca o extrínseca, sino el nivel de interiorización, más que entenderlo como dos polos, ¿sabes? Exactamente. Opuestos, Sí, sí, sino un abanico complementario y es el nivel de interiorización de la motivación. O sea, hasta qué punto la motivación está interiorizada o no, o depende de cosas externas. Entonces, en el fondo, esa reflexión sobre quién soy yo y por qué aprendo esto y de qué forma puedo aproximarme, en el fondo también es interiorizar motivación, porque, porque va convirtiéndose en una parte de mí mismo. O sea, que yo soy una persona capaz de desplegar sus capacidades y talentos en determinadas circunstancias. Cuando me siento más cómodo y más al hilo de esas circunstancias, pues evidentemente me despliego con más confianza y automáticamente también genero, como tú bien has dicho, que es una parte esencial, el vínculo con los demás y también el vínculo con lo que se está aprendiendo, ¿eh? Porque lo que se aprende también es una fuente de identidad enorme. Y si genero vínculo con lo que estoy aprendiendo, en el fondo estoy generando un aprendizaje súper robusto, porque eso forma parte ya de mi visión, digamos, ¿no? De mi cosmovisión, casi podríamos decir. O sea que cuando yo aprendo algo para mí, claro, de la evolución, o para otra persona puede ser de la historia, o puede ser del deporte, una jugada, de alguna manera también se refleja en quién eres, ¿no? Cuando tú dices, "Oh, ¿cuántas zonas defensivas conoces? Pues yo podría defender en zona de 7 maneras. Claro, es que en el fondo eso afecta a tu motivación, a tus creencias de eficacia. Y dices, claro, es que cuando viene un tío y me hace un ataque, yo tengo muchas alternativas para eso. Eso me hace sentir mejor entrenador y tal. Entonces, es que todo va unido, no podemos diseccionar esto y tratarlo como si fuera independiente. Por eso, aunque en el fondo el libro empezó por la parte de la memoria ha quedado como la más pequeña, porque en el fondo sentía que había libros mejores y porque entiendo que esa parte está muy conectada a la primera parte, o sea, ¿qué necesito para que haya memoria? Pues atención, objetivos y demás. Pero claro, no solo vale con la memoria y demás, no, necesito toda otra parte afectiva, metacognitiva, que afecta además a la memoria y a la propia atención, porque todo esto redunda, una red de interacciones positivas. exactamente. Yo creo incluso si alguna de ellas flaquea o fallase que por alguna cuestión, el sistema prácticamente empezaría a dejar de funcionar o habría problemas si hablamos a lo mejor en términos de aprendizaje, entiendo yo. Aunque luego se separan para un poco estudiarlas de manera, pero está todo, como tú bien señalas, esa red está totalmente interconectada como un aparato, como un motor de combustión que tiene que trabajar de manera eficiente si queremos tener, como hablando de rendimiento académico o de cualquier tipo de otro de rendimiento o un resultado determinado, obtener ese tipo de, digamos, de beneficios, por llamarlo de alguna manera. A mí esa parte, como te decía Juan, me parece muy interesante, sobre todo en ocasiones, el hecho de separar a veces de manera muy concienzuda, ¿no? Cuando hablamos de motivación, ¿no? Extrínseca, intrínseca. Y yo te he escuchado y lo hemos hablado
de que no tienen por qué estar separados, ¿no? O sea, incluso yo misma puedo partir de una base en que me dé un chispazo externo que me permita activar la interna. Es decir, y ahora empieza a funcionar. Claro, Sobre todo me lo he preguntado por mi, por mi propia experiencia. Digo, yo no tengo por qué tener una internet de manera indistinta. O sea, una puede activar o incluso viceversa, ¿no? Y creo que eso, entiendo que también en la investigación, aunque la motivación entiendo que tenía un campo como todo complejo, pero dejan de ver, en cierto modo, esto que estamos señalando en este momento. claro, claro. Tú imagínate, pues vamos a poner un ejemplo práctico, ¿no? Ahora, quien haya llegado aquí lleva 50 minutos escuchando la charla. Por cierto, enhorabuena, ¿eh? Buen trabajo. Sí, enhorabuena. Entonces, gracias. Entonces, muchas gracias. Entonces, si ha llegado hasta aquí, claro, ya, pues esta conexión con tu experiencia probablemente genere un interés situacional, porque ha hablado de algo que tiene que ver contigo, que es que llevas 50 minutos escuchándonos, ¿no? Y probablemente si has logrado conectar lo que estábamos hablando con situaciones de tu vida como aprendiz o como docente, pues claro, eso ha ido dando como picos de motivación que ha permitido sostener la atención. Si eso no pasa y tú dices, pues no tiene nada que ver con lo que vivo yo, pues no sé, o no acabo de comprender muy bien cómo se aplica esto, que espero que no. Pero si tú has vivido eso, pues en el fondo ha habido picos de desmotivación, por así decirlo, o picos de momentos de desconexión, porque no ha habido eso. Entonces, inevitablemente eso afecta a la atención. Y entonces, si no has llegado hasta aquí, probablemente ha sido porque en algún momento ese pico de atención ha caído porque has desconectado, pero no solo atencionalmente, sino también motivacionalmente de lo que estábamos hablando. Entonces, claro, es que es lo que estábamos diciendo. Todo parte de una red como muy compleja. Y en cambio, si al principio de la sesión, ¿no? De la grabación, hubiéramos dicho, bueno, al final del todo se va a anunciar el ganador de un viaje, ¿no? a Puerto Rico. Pues eso probablemente hubiera conectado a alguna gente, probablemente, ¿eh? Y esto es así. Sí. Pero no hubiera hecho desaparecer todo lo anterior. Todo lo anterior le hubiera pasado igual. Otra cosa es que tú hubieras dicho, bueno, pues voy a mantener la motivación intrínseca en este caso, no externa, totalmente fuera de, que en el fondo puede ser un poco interna, porque digo, bueno, estoy en un momento con mi pareja, no vamos a Puerto Rico, no me van a regalar un viaje, ¿no? O sea, ya digo que no es tan así. Pero es una motivación extrínseca, clara, es una recompensa. Pero no se complementaría a todo lo que hemos dicho. No anularía lo demás. Seguiría habiendo una motivación, seguiría habiendo picos atencionales, seguiría habiendo tal. Seguiría pasando exactamente lo mismo. Entonces, una motivación extrínseca no anula todos los procesos de motivación extrínseca de los que hemos hablado hoy. Dicho esto, no hay ningún premio al final de la charla. Casi, cuidado. Este canal y este modesto servidor no tiene sustento económico como para ofrecer esos premios. Pero fíjate, Juan, que me has dado una idea, ¿eh? Solo te voy a decir que esto que has comentado me ha hecho florecer una idea. Y luego te la comentaré, fuera de cámara y luego más adelante a usted. Vale, genial, genial. Claro, pero que a veces parece que el problema está en solo ofrecer un premio. Imaginaos que yo os hubiera ofrecido un premio y luego me hubiera puesto yo que sé, a debatir sobre la vida reproductiva de la salamandra. Pues claro, ahí no, ahí ya no hay motivación intrínseca, a no ser que te interese la vida de los anfibios, pero que puede ser. Pero en realidad no hay motivación intrínseca, ahí depende solo de la motivación extrínseca. Entonces, claro, ojo, porque hay que hacer cosas para que la motivación intrínseca funcione. También eso, como un fijador, pero Sí, atencional, como un sí, fijador sí. atencional. Y en el fondo, la atención depende de la memoria, o sea, no es algo neutro, depende de lo que ya sabes, a dónde tienes que fijarlo, cómo escuchas, depende del interés situacional, depende de la motivación. Es un fenómeno muy complejo del que deberíamos de saber más como docentes, porque en el fondo es la materia prima de nuestras clases, ¿eh? Eso no hay que olvidarlo. Totalmente de acuerdo, Juan. Voy a hacerte la siguiente pregunta que ya la hemos hablado en el calentamiento, pero te la voy a plantear, Juan, leyéndote dos frases literales de tu libro, ¿vale? Permíteme que lo haga. La primera, la capacidad de memoria de trabajo está determinada por factores genéticos. Y la segunda, que además me gusta mucho, el ambiente es la mano invisible que moldea tu comportamiento. Juan, ¿qué relación existe entre la genética y el ambiente a la hora de aprender?
Pues esto es una cuestión polémica, porque nos cuesta asumir que hay una parte genética. Y con esto no quiero decir que, bueno, sí quiero decir que nacemos con cosas aprendidas, ¿eh? La idea de que los niños al nacer son como lienzos en blanco está totalmente descartada. Siempre los niveles de certeza que maneja la ciencia, ¿eh? O sea que totalmente descartada, a lo mejor no quiere decir absolutamente, ¿no? Pero sabemos que los que bebés muy pequeños son capaces de manejar números del 1 al 3, que tienen una conciencia matemática, incluso una conciencia del idioma desde muy temprana edad, ¿no? Entonces, no somos lienzos en blanco, no somos lienzos en blanco. Hay una parte de genes que tienen que ver con ciertas características de nuestro sistema cognitivo. Esto no defiende el determinismo, sino que defiende cómo somos. Igual que tú eres más alto que yo, y eso no es una cuestión de que yo me haya estirado menos o me hayan puesto unos pantalones más ceñidos, es que tú eres más alto que yo. De igual manera, hay algunas características que tienen que ver con el aprendizaje que están asociadas a genes. ¿Qué porcentaje es ese? Pues eso es discutible. Eso no niega la posibilidad de que el aprendizaje tiene un papel enorme, porque si no lo tuviera, pues yo no estaría aquí ni escribiendo el blog ni siendo docente, ¿no? Tiene un papel. Pero, por ejemplo, sabemos que hay genes que tienen que ver con la capacidad de la memoria de trabajo y hay gente que tiene una capacidad de memoria de trabajo más rápida y más grande y gente que tiene procesamientos a nivel de memoria de trabajo más cortos. Entonces, claro, eso ya influye un montón. Porque si tú en tu memoria de trabajo tienes 4 slots, como llamaba originalmente Sí. Miller, o como cuatro espacios, ¿no?, donde puedes trabajar con información distinta, o si tienes 3, pues no es lo mismo, porque si uno está ocupado con la chica o el chico que te gusta, pues a uno le quedan 2 y al otro le quedan 3. Si otro está ocupado por un problema que tiene tu padre en el trabajo, pues a uno le queda 1 y al otro le quedan 2. Es decir, en el fondo vuelve a ser lo mismo. Esto influye en un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, evidentemente, la genética tiene un papel en el aprendizaje. Eso no quiere decir que no podamos hacer muchas cosas con lo que no es genética. Y el papel del ambiente es también muy importante. Pero no hay que negar el papel que tiene la genética en el medio ambiente. Yo siempre remito al libro G is for Genes y al libro Compórtate de Robert Sapolsky, tomando con prudencia, es decir, aquí hay muchos paradigmas investigadores distintos, ¿eh? O sea, que yo aquí llamo también a la prudencia, Ya. pero la prudencia no significa omisión, Exactamente. significa leer con prudencia, significa saber que como toda ciencia tiene un nivel probabilístico, pero bueno, que el papel de la genética es importante, es innegable, porque en un montón de cuestiones que tienen que ver con capacidades y talentos, pues el papel de la genética es importante igual. O sea que yo creo que, claro, que esto ya digo que puede ser polémico. Yo en el fondo, como hemos hablado al principio, a mí esta afirmación me permite también tener un poco más de compasión respecto a nuestra labor. Es decir, no podemos con todo. Hay veces que parece que los niños son tablas en blanco, que por tanto tú, el maestro o la escuela, puedes modificar cualquiera, ¿no? Esto es un poco lo que decía el conductismo extremo. Dadme un niño cualquiera y yo le Sí. convertiré en un poeta o en un guerrero o en un deportista de élite. No, no pasa. Usain Bolt, independientemente del entrenamiento, tenía las piernas que tenía y la musculatura que tenía. Entonces, claro, entonces, nuestra labor como docentes es dar el máximo y esforzarnos por reflexionar sobre nuestra práctica para que los momentos de aprendizaje en el aula sean lo mejor posible y generar el vínculo y generar bienestar, que eso también es muy importante. Pero presuponer que podemos superar problemas genéticos, socioemocionales, solamente con buena voluntad, me parece un engaño y cargar sobre nuestras espaldas una responsabilidad que no podemos tener. Nadie puede tener esa responsabilidad. Hay un conjunto de factores muy grande. Como siempre, si esto lleva al inmovilismo, pues no quiero afirmarlo. Claro. Pero tiene que llevar igual a una comprensión de la complejidad de nuestro trabajo
que tiene una serie de factores sobre los que no tenemos efecto. Ya está. Tu trabajo depende de factores sobre los que no tienes efecto, pero no pasa nada porque te pasa. Esto ya lo sabías antes. No tienes efectos sobre la educativa, no tienes efectos sobre la ratio de alumnos por aula, no tienes efectos sobre el número de inmigrantes que llegan a nuestro país. Hay un montón de factores de tu práctica diaria sobre los que no tienes efecto. ¿Eso implica que no puedes hacer nada? Sí, puedes hacer muchas cosas. Pues otro de los factores sobre los que no tienes efecto es la, los genes con los que llevan los niños y su capacidad de atencional, de memoria de trabajo y mil cosas, y tampoco tienes efectos sobre el papel socioeconómico y la cultura y la inquietud intelectual que reciben en su casa. Sobre eso no tienes efecto. Y a veces parece que podríamos cambiar todo. Y entonces la escuela es el lugar donde le alimentamos, que ya pasa desgraciadamente, le alimentamos, le hacemos más ecológico, y mira que yo me creo esto del tema ecosocial. Hay que afinarlo en la escuela, pero evidentemente hay que contar con que el chaval luego llega a su casa y puede tener unos padres que le digan que eso es una mierda, que el cambio climático no existe y que meta el plástico en la basura orgánica. Y eso pasa. Y por tanto, confiar en que la escuela puede revertir todos los procesos sociales partiendo de los niños me parece injusto para todo el mundo, porque porque no funciona. Entonces, la realidad es cargar a la escuela con un papel que no tiene y además impedir que haya otros procesos que afecten, que si de verdad cambien eso, y necesitas pues a lo mejor una campaña de sensibilización de adultos, necesitas trabajadores sociales, necesitas educadores, necesitas una oferta de actividades deportivas muy buena, que en valores, y que todo funcione en un engranaje vario. Pero el engranaje no tiene una rueda, que es la escuela. No, tiene muchas ruedas. Y necesito tocar todas las ruedas del engranaje para poder afilar, o sea, para poder afinar el funcionamiento de la maquinaria. Si no, me parece muy injusto, ya te digo, injusto en el sentido de que no se va a arreglar la injusticia estructural que hay. Total y absolutamente de acuerdo, y además es que es una descripción, por lo menos a día de hoy, o lo que nos lleva acompañando las últimas décadas o siglos en nuestras sociedades actuales. El hecho de querer, en cierto modo, y tú lo decías, había una frase, además se le leía a Albert Reverté en una de sus entradas en su blog, ¿no? Que era, ¿no? El camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Creo que decía así, que me encantó, que dije, guau, esta me la rescato y me la quedo yo. Y por supuesto, ¿quién discute que una buena intención no sea necesaria? Claro que sí, si partimos de esa premisa, genial. De hecho, yo incluso, y todo esto viene a raíz de la propia reflexión, de la propia autocrítica mía personal, yo en ocasiones, en cierto modo, soñaba muy fuerte con lo ideal, con lo idílico, con lo utópico, se puede, no sé qué, tal, venga, sí. Pero luego cuando aterriza la realidad y la experiencia que te da y el hecho de haberte chocado muchas veces durante el muro, dices, oye, hay una realidad que tienes que aceptar. Y hay cosas en las que yo llego o tengo una probabilidad muy elevada de llegar y otras que la probabilidad se reduce mucho. Somos omnipresentes, podemos estar en todos los sitios a todas las horas en el mismo sitio. No, podemos controlar lo que hago con la familia Rodríguez o con la familia Fernández. Tal. Claro. Bueno, sí, a lo mejor otro día yo puedo, y de hecho lo he hecho como entrenador también en un momento dado. Le puedes dejar tu pequeño granito de arena o su semillita, pero luego podrá brotar o no brotar. ¿Qué? Voy a una casa y le digo, no, señor, es que usted tiene que reciclar en su casa el plástico en un lado, en el cartón, es que ¿qué está haciendo usted? Por Dios, es que no cuida con el medio. Entonces, lo que va a hacer es enfrentar a esa gente. Ahora bien, sí podemos, como tú bien sabes, Juan, pues aplicar esas cuestiones en el aula, de manera pedagógica, didáctica, claro. para intentar sembrar esa semillita. Mira, yo te cuento, por ejemplo, muy rápido, un caso que me pasaba, por ejemplo, con el tema del desayuno de saludable. Ya sabes, tu educación física, ¿no? Alimentación saludable. Sí. Es muy típico, así lo bebí yo, ¿no? Pues yo me acuerdo porque pero había niños... igual. Claro, exactamente, Juan. Entonces, tú veías que, pues no todos, pues había niños, y esto es la realidad, que veías que sobre todo los lunes o los martes, porque seguramente el fin de semana habían comido pizza, pues se llama el desayuno con un trozo de pizza. Y tú dices, bueno, pues está bien, está mal, y hombre, no sé hasta qué punto eso. Entonces, yo lo que intento es no juzgar tanto, ¿no? Yo digo, bueno, de vez en cuando, si es una vez puntual, no hay que echarse las manos a la cabeza, al igual que tomarse una palmera de chocolate o un dulce, no hay problema. La cuestión es si eso es sistemático, ya de manera sistemática, pero claro, luego entran más factores. La familia. Claro, es que eso justo te iba a decir. Claro, es que el problema no es ese, el problema es decirle, tú, ¿qué quieres llevar al niño? ¿Le quieres llevar de desayuno
una naranja, ya, pero ¿cuánto vale el kilo de naranjas? Claro, es que en el fondo Correcto. también entran otros factores. Frutos Que claro, en secos, el lo que fondo, sea. frutos secos, claro, Son efectivamente. caros Y dices, también, no, ser frutos secos. son caros y dices, pues que a lo mejor esta familia resulta que no puede comprar unas nueces o ni siquiera una, o yo qué sé, o unos cítricos o tal. Entonces, hay que tener mucho cuidado por eso, porque es, claro, tú fíjate, yo doy biología, entonces ahí se junta la vida sexual, el medio ambiente, la nutrición, y tú dices, yo aporto mi granito de arena. Pero claro, también a veces te da la sensación de vida sexual está bien, pero el cole no es. O sea, es un lugar donde hablar de la vida sexual saludable. Eso no lo discuto y vamos, mis alumnos te pueden ratificar que le dedicamos tiempo y reflexión profunda. Pero claro, también influye en las redes sociales, también influye en las campañas que hago. O sea, necesito más ruedas del engranaje. Yo no renuncio a mi rueda, tengo una responsabilidad. Pero claro, pensar que a través de eso van a tener una iluminación y van a decir, no, Juan ha dicho que hay que hacer esto o lo otro y estos riesgos y la hepatitis y no sé qué. Bueno, pues cuanto más mensajes haya y luego eso sostenido de una manera que sea justa, es que es lo que yo te digo. Y con la alimentación lo noto un montón. O eso, hablamos de alimentos ecológicos y claro, los que son así más pispiretos, pues te levantan la mano y dicen, pero ¿cuánto vale una fruta ecológica? Y dice, claro, majo, es que esto también es importante. Entonces, si queremos Exactamente. esto, habrá que apoyar pues un tipo de agricultura y generar un tipo de mercado, es lo que haga falta. Y ya te digo que en ese sentido estoy trabajando en iniciativas, por ejemplo, con la FUEM, que son como muy coherentes en ese sentido. O sea, o cambiamos la estructura y lo que hay que hacer es cambiar la estructura o pensar que la escuela por sí misma puede generar estructuras nuevas en todos los ámbitos, me parece, insisto, que es injusto. Eso no quiere decir que la escuela no tenga un papel enorme en la generación de posibilidades y en la generación de nuevas estructuras. Lo tiene, pero no es el único papel y no debe ser el único. Porque entonces ya te digo que es que no se va a conseguir el objetivo y además puede ser hasta contraproducente, ¿no? Muchas iniciativas que se han hecho, hay un estudio muy interesante, muy interesante, sobre la asignatura de educación para la ciudadanía cuando se puso en vigor, yo creo que fue en 2006, 2007, no lo sé. Yo ya estaba en el cole, o sea que debió ser más tarde. No, o sea, hay un estudio sobre educación para la ciudadanía, entonces se cogía a los estudiantes de educación para la ciudadanía, los que habían dado educación para la ciudadanía, que fue una asignatura que se puso en un momento determinado, en segundo era eso, y se preguntaba a esos chavales cuando llegaban a los 18 años sobre los valores que supuestamente debían haber aprendido en educación para la ciudadanía. Pues resulta que los valores bajaban respecto a la promoción anterior que no había dado educación para la ciudadanía. Entonces, claro, dices, ojo, ojo, que tú generas educación para la ciudadanía y piensas, no, aquí, como se habla de valores, todo el mundo va a salir mucho más solidario y van a saber lo que es la democracia. Pues no lo sabes, tú estás partiendo de una priori bastante mecanicista, además, de que hay una intervención muy concreta que es enseñar a la gente lo que es la Constitución y eso va a hacer automáticamente que aprecien más la Constitución. Pues bueno, no, por lo menos seamos prudentes y no pensemos que es tan sencillo, porque luego está lo que pasa en casa, lo que ven en la tele, lo que ven en las redes, y ahí se juntan un montón de cuestiones que influyen también. Y entonces, bueno, pues analicemos todos esos factores, pero no pensemos que esto es una cuestión unifactorial porque es muy ingenuo. Es una descripción perfecta. Y de hecho es que yo conforme iba profundizando más, cuando veían determinados discursos, digo, oye, estáis cargando una responsabilidad tremenda en la escuela. Hay muchísimos más otros factores y otros estímulos. Claro. Si quería rescatar, por ejemplo, yo te digo que estos son casos que yo he tenido personales. Por ejemplo, cuando estuve de práctica aquí en el cole, sí recuerdo con el tema de los desayunos saludables, Uh -huh. mi experiencia personal que comparto, ojo, pues bueno, yo salía al recreo. Yo tenía mi grupo, pero ya sabes que en el recreo pues se sentaba, los grupitos para acá. Y yo me iba pensando, yo, bueno, no sé qué. Y bueno, a ver que entra alguna pieza de fruta. No sé qué, yo, maestro, no sé qué, para acá. Oh, pues muy bien, no sé qué, tal. ¿Y tú, maestro, qué llevas? Digo, yo siempre mis manzanas, ¿sabes? O sea, típico mega frito, o sea, cierto modo para también dar ejemplo, ¿no? Porque en muchas ocasiones, pues te imaginas que tú dices que es saludable, yo al menos corregirme si me equivoco.
Y estoy todos los días con la palmera de chocolate y con yo qué sé, con la caña de chocolate. Eso nos pasa mucho con los móviles a los maestros, me parece. Correcto, no coger el móvil y luego está en el recreo del móvil, taca, 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 taca. Pues yo digo, hombre, yo es algo que, no sé, a lo mejor también viene por mi propia educación familiar, lo reconozco, el hecho de educar la ejemplaridad. O sea, yo me siento muy hipócrita, Juan, si te digo a ti que tengo una buena alimentación o que hagas deporte y luego yo no hago nada. A ver, esto tiene muchos matices, yo sé que la gente, Antonio, pero no siempre tiene por qué ser así. Ya lo sé. Ojo, estoy compartiendo mi visión, no sé si es mejor o peor, pero yo sí lo veo importante y sobre todo lo he comprobado que, y también el baloncesto, Juan, el que tú te cuidas, el que tú estás bien, Sí, 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 sí. me vayas a Sí, perdonar, se valora, o sea, el Dios con el recreo. Si explico baloncesto, Juan, que tú sepas dominar, que le da un step, un step back, una entrada a canasta, un aro pasado, cómo saltar, cómo cerrar el rebote, un montón de cosas, diferentes juegos. ¡Wow, maestro, no sé qué, yo quiero verlo otra vez! Y al final acabas sin querer o queriendo captando la atención. Y volviendo al desayuno, yo no decía nada de tal, oiga, te hoy no pone una magdalena, bueno, no pasa nada, María, a ver si para los próximos días te traigo de frutilla. Pues yo iba pasando siempre, pues de manera sin decir, hay que, lo típico, ¿no? ¿Quién trae? Un punto. A mí eso personalmente, bueno, no lo he hecho nunca, no sé hasta qué punto eso es bueno o malo. Pero sí te puedo confesar que con esa intervención de manera un poquito menos organizada, con el paso del tiempo, me iban buscando niños y niñas, maestro, ¿cómo me trae una uva? ¡Choca esos 5! ¡Fantástico! No sé qué, genial. sí, sí, ¿Y sí, por sí. qué? Porque ellos le decían a su papá, que quiero traerme fruta para el cole, no sé qué, porque... Y sin que también el niño si puede, como siempre hemos dicho, hasta cierto punto, no siempre es 100% de éxito. Hablando de baloncesto, ¿qué jugador tira un 100% en tiros libres? Claro. No, Podemos pero hablar bueno, de gente como elevada, pero si el no, desayuno pero es saludable es una cosa importante, y fíjate, hay incluso algún estudio que habla no solo que es importante para la nutrición, sino que incluso mejora el comportamiento, ¿eh? O sea, que puede ser como un momento de vinculación porque comemos juntos y la comida junta. Pues si eso es muy importante y hay estudios que avalan a priori, que pueden sugerir, sugieren que compartir desayuno puede ser una forma de generar hábitos de nutrición saludable y a la vez generar vínculo de la escuela, pues vamos a incluirlo, vamos a darle a los niños la fruta. O sea, la llevamos nosotros. O sea, si eso es importante, entonces no confiemos en, ¿no? A eso me refiero con estructuras. Es muy importante, pues venga, vamos a hacerlo. En lugar de comprar pizarras digitales, demos manzanas. Y entonces quizá eso consigo una cosa. No digo esto porque me parece que gastamos cosas muy alegremente y a eso, veces no nos Juan, planteamos ni para qué. es obvio. Y en esto dices, bueno, pues a lo mejor podríamos gastarnos en esto, además favoreciendo, tomando otros temas, favoreciendo productos locales, el hombre que tiene su huerta y no sé qué, productos de temporada, pues aprender muchas cosas sobre las manzanas que tienes pues en tu provincia, pues aprender sobre las frutas que tocan en cada época, tal, y todo eso lo trabajamos conjunto estructuradamente. Entonces la escuela facilita la estructura y la estructura ayuda. Pero esto es como eso, bueno, pues está guay decirlo que cada uno haga lo que Dios le da a entender. No, no, dame estructura. Dame estructura. Yo solo no puedo. Si me das la estructura, esto es más fácil y va a tener un efecto mucho más potente que cualquier otro. Y para eso necesitamos, pues eso, que las administraciones entiendan que necesitamos estructura para poder dar a los niños un desayuno saludable y que eso parece que hay algunas pruebas de que eso puede ayudar. Desde luego que sí. Y al final, como dice administraciones, yo vengo del mundo de la canasta, como te he dicho ya, y bien sabes, Juan. Me encanta el trabajo en equipo. Creo que es fundamental compartir, generar o unificar determinados criterios de evaluación, independientemente de que cada uno luego en su clase pues, utilice o comunique como estime oportuno. Yo no voy a decir a nadie, faltaría más, por Dios, ¿no? Cómo tiene que trabajar, pero sí que haya una cierta unificación de criterios, una cierta mentalidad Claro. en cuanto también ser humildes, ¿no? Si me equivoco en algo, veo que hay alguien que hace algo que es mejor que lo mío. Gracias, ¿cómo lo hace, Juan? Explícame cómo has hecho eso, que yo quiero aprender de ti, o sea, y creo que eso al final es muy importante y en ocasiones veo por las redes, no sé hasta qué punto esto es cierto, ¿no? Que sobre todo en los centros educativos, yo que aspiro a aterrizar alguno de ellos, no siempre dicen, ojalá no caigas con un grupo de gente con ganas de currar,
en cierto modo, con esa capacidad de trabajo en equipo que luego le exigimos un montón a los niños, luego algunas veces nos cuesta a los adultos una barbaridad en ocasiones no establecer determinados acuerdos y eso para mí es tan importante porque al final genera, no sé cómo diría, una identidad, te vuelvo adelante, un vínculo que al final... Un vínculo, sí, sí. Que es tremendo, es como los equipos, un club que dice, joder, vamos todos a una y al final si alguien falla, vamos todos a ayudarte, si un éxito nos lo asumimos todos, con roles específicos, con un plano de actuación. Yo ya te digo que como vengo del mundo del baloncesto, cuando yo daba las clases en el cole, Juan, yo intentaba sobre todo generar esa mentalidad, ¿no? De que somos un equipo con el grito final de clase, 1, 2, 3 equipos, clase o grupo A, no sé qué, o que ellos se lo inventaran. Yo también me encanta, como te decía antes, dejarles de manera progresiva mucha autonomía, que incluso los calentamientos, si son ellos, eso sí, que me especifiquen por qué, cómo y por qué van a trabajar ese calentamiento en función del contenido que estamos trabajando en la sesión de aprendizaje determinada y les doy, incluso con la gente que a lo mejor un grupillo que era más disruptivo. Es alucinante que en cuanto les da responsabilidad, wow, es que dices, ¿cómo cambia? Digo, sí. Es que es tremendo. No sé, yo te cuento estas cosas de verdad porque la he probado, te lo digo, no solamente en el básquet, en diferentes contextos, ojo, en varios, sino también en el mundo educativo. Digo, ostras, tío, pues si esto funciona y aparte tenemos investigación sobre ello, vamos a compartirlo. Pongámonos de acuerdo, sí, sí, es verdad. Sí, sí, pero por eso también un poco como que el libro, incluso la evaluación formativa, están después de educar en la complejidad. Porque en el fondo era... Claro, para mí igual, el aprendizaje es colectivo, o sea, es muy importante la comunidad, la colectividad es importante. Entonces, el primer libro, que era como el más abstracto, no aportaba como, yo creo que, como estrategias concretas, porque era muy importante para decir, mira, esto es lo que yo pienso en general, y entonces cualquier cosa que luego venga, tiene que verse a la luz de esto. Entonces, yo también creo, y por eso creo que tiene una cierta conexión, que cualquier libro que hable de aprender a aprender, en el fondo, tiene que partir de esa idea de que estamos insertos en una comunidad de aprendices y que en esa colectividad, en el fondo, también eso es muy saludable mentalmente porque no solo depende de lo que yo soy capaz, de lo que yo quiero, de mi motivación, sino que hay una red que podemos generar. Y yo creo que eso está muy desaprovechado actualmente en general. Está muy desaprovechado en general porque los centros educativos son centros, o sea, son lugares de tejer redes. Y la propia formación docente muchas veces es eso, como muy fragmentada y muy aislada y muy puntual, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que hay de estrategias se tiene que complementar, en mi humilde opinión, con todo lo que hay en educar en la complejidad, de que esto no depende de que tú seas un francotirador o demás, sino que hay más cosas, una visión más general, más de planteamiento, que va antes. Y solo entonces entiendes las estrategias. Lo digo porque yo tampoco soy como muy funcional, o sea, muy utilitarista. De utiliza estas recetillas y entonces te va mejor. Bueno, vale, a lo mejor te va mejor, pero esto va más allá de que te vaya mejor. Te va también de generar vínculos, como tú decías, comunidades, equipos de trabajo, etc. Sí, de hecho, fíjate que lo hablamos antes, bueno, esto es muy típico, ¿no? Que quien te venda una receta mágica como tal, o que te diga que esto es blanco y que le funciona, yo diría, vamos a ver hasta qué punto eso es cierto, porque al final sí, y también es una percepción, que tú también muchas veces si no te aseguras de que esa información, y además tú en tu blog tienes varias entradas que me encantan, ¿no? Que a mí me han hecho reflexionar un montón, ¿eh? Porque a veces damos muchas cosas por hecho. Tú crees que tal, y bueno, yo voy a explicar esto, esta explicación hay que dar, vamos, esto se enteramos hasta el vecino del quinto que está se enterado. Y luego te das cuenta cuando va al día siguiente o intentas repasar algo que dices, ostras, y dices, no se ha enterado, o sea, no me ha asegurado de que esto se hizo. Lo he hecho francamente, ¿no? O sea, es una percepción errónea que tenemos. Por lo tanto, es tan complejo que yo incluso cuando veo determinadas estrategias, sabes que yo últimamente, sobre todo me centro, no sé por qué, Juan, en el recurso humano. Es cierto que hay metodologías, formas de evaluar, estrategias, estilos de enseñanza, etcétera, 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 etcétera. Y esto puede estar muy condicionado por mi paso por el mundo deportivo. Pero me acuerdo que como entrenador incluso había padres que me decían, Toribán, dile a mi niño X
porque a mí no me hace caso y a ti sí te va a escuchar, ¿no? O sea, creo que esto en alguna ocasión lo hemos comentado, ¿no? Entonces, a Sí, veces, sí, sí, lo cuando hemos hablado. generas esos vínculos, eres capaz de decir una burrada como una puñetera catedral, y te lo digo así de claro, y por ese vínculo decir, vale, lo hago, y te da la sensación de que se ha hecho bien y que se ha conseguido, porque a lo mejor no era la mejor Claro, estrategia, ¿no? Es sí, sí, es verdad, como es un cierto. pensamiento erróneo o, en cierto modo, una creencia en relación a esa interpretación que hacemos de esa realidad. Sí, sí, o sea, para mí esta parte es fundamental. Sí, sí. Y lo de las recetas, pues está claro. Es que esto va de otra cosa. Yo hay veces que en Twitter, que es un lugar agradable y cordial, como ya sabéis, donde todo el mundo es tremendamente generoso y educado, pues hay veces que hay gente que entra y me dice, este ha descubierto, me ha dicho una, ¿te piensas que has descubierto el Mediterráneo? Esto es obvio. Y en el fondo yo digo, esto es un cumplido. Porque a mí me interesa un montón lo obvio, porque me parece que no hay tantas cosas obvias, o al menos yo no las tenía tan claras. Entonces, si estoy diciendo una obviedad, bienvenida sea, porque realmente no me parece que haya tantas cosas obvias. Entonces, es una cosa de las cosas que te dicen que te dejan, que me sorprenden y me dejen así como más pensando hasta qué punto hemos convertido lo obvio en algo prescindible, cuando en el fondo es lo que dices tú, mira, lo obvio tiene que explicitarse porque a lo mejor no es tan obvio y no estamos todos tan de acuerdo o no lo hemos profundizado, no lo hemos matizado, ¿no? Vuelvo otra vez a esa idea como del conocimiento tácito, Sí, de muy una serie de razonable. obviedades que todos compartimos, pero bueno, habría que discutirlas a fondo, nos daríamos cuenta que no para todo el mundo significan lo mismo, que serían matizables en muchos casos, en fin. Y para eso está para mí la investigación educativa, para darnos matices y para hacernos cuestionar lo que pensábamos que era obvio. Totalmente. Juan, hora y 20 de partido, como digo. Ahora viene el sorteo del viaje. Ahora, señores, damas y caballeros, viene el sorteo del viaje a Puerto Rico No, no, para gracias dos por personas y con aguantarme tanto todos los tiempo. gastos pagados. Gracias por aguantarme tanto tiempo y espero que a la gente que haya llegado hasta aquí le haya parecido interesante y sobre todo que le haya ayudado a pensar. Yo ya sabes que no pretendo convencer a nadie de nada, pero sí que reflexionen y eso. Y el libro está pensado para ayudar especialmente a la gente que tiene más dificultades. Y por tanto, mi deseo también, por supuesto, lo lean los docentes, si piensan que va a ser de utilidad, pero que también de alguna manera acabe llegando a los opositores, a los estudiantes de bachillerato, de la ESO tal vez, a las madres y padres que están preocupados por cómo podemos hacer esto. Yo creo que ese era el público que yo tenía pensado, ¿no? Ese es el deseo, es que ayude especialmente a situaciones concretas de niños concretos. Entonces, pues también ahí toda labor de difusión pues es agradecida porque no es fácil llegar, porque hay mucho ruido, porque, bueno, quizá el libro no es tan bueno, ¿eh? Pero vamos, que a mí sí me gustaría que llegara en algún caso a esa gente para ayudarla. Vamos, si ayuda, pues que es bienvenido sea. Yo solo puedo añadir, Juan, que siempre es un placer ponerme delante tuya y charlar. Sabes que tenemos ese café pendiente que va a llegar más pronto que Sí, tarde. sí, 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 sí. Eso, dalo por descontado. Y yo estoy en el equipo de Juan. Yo en mi caso siempre digo, yo no quiero tener razón, yo solo quiero reflexión e intentar aprender de los demás y también de mis errores y de mis aciertos. Y por supuesto, yo sí les recomiendo el libro, bueno, el educar en la complejidad, aunque no hemos centrado en el actual en blanco, que como decía, dejaré toda la información aquí abajo en la caja de descripción. Y Juan, como siempre, un placer, agradecerte enormemente tu tiempo, tu amabilidad, tu cariño, tu predisposición y que, oye, que a lo mejor no sé quién sabe, a lo mejor me hago, oye, me pongo en contacto con alguna agencia de viajes a ver si quiere patrocinar. Oye, mira, estaría bien. Me ha dado alguna idea, digo, oye, quién sabe si a lo mejor busca algún patrocinador que quiera colaborar con el canal, ¿eh? Fíjate que no lo había pensado, ¿eh? Ahora lo compartí, ¿eh? Oye, pues Que me mira. hayan aguantado al final del vídeo era lo que estaba pensando, entre otras cosas. No se me había ocurrido, ¿eh? Yo venía como soltando y digo, fíjate. Estaría bien, por ejemplo, esto pasa, ¿eh? Hay canales educativos de otros países donde las editoriales regalan libros, por ejemplo. Por ejemplo, Fíjate, eso da una idea de comunidad profesional también, ¿eh? que sepas que lo noto aquí porque es algo que no había Sí, contemplado. Digo, sí, oye, sí, quién sí. sabe, vamos, de aquí puede que sea otra cosa. Juan, como siempre, gracias de corazón y a todas las personas, como Gracias a siempre ti a digo, las que demás estéis personas.
que estéis ahí detrás de la pantalla. Como dice Juan, si habéis llegado hasta aquí, vamos, valiente, increíble. Muchísimas gracias por vuestra atención y si así lo desean, nos vemos en una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Juan, abrazo enorme y abrazo enorme, sí. Muchas gracias.